honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a guiarnos por la pantalla para irnos un poquito más rápido. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Versículo 16. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Versículo 17. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. 18. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor. 19. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la grosura del hígado. 20, terminamos. Y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar. Regrésate al 15 porque ahí vamos a comenzar. Sea tan amable de sentarse, por favor. Comenzamos en el versículo 15. En esta sección de versículos del capítulo 9, del 15 hasta el 20, hermanos, encontramos acerca de las dos ofrendas por el pueblo. Las dos ofrendas por el pueblo. De eso voy a estar hablando y compartiendo hoy en esta tarde. Se mencionan tres animales que son figura de nuestro Señor Jesucristo. El primer animal que se menciona, que era parte de la primera ofrenda, era el macho cabrío. El segundo animal y tercer lugar que se menciona, buey y carnero, eran parte de la segunda ofrenda. Así que dos ofrendas por el pueblo. Ponga esto en su espíritu. Dos ofrendas por el pueblo. La primera ofrenda compuesta de un macho cabrío. La segunda ofrenda compuesta de un buey y un carnero. Y las dos ofrendas son figura de Cristo muriendo en la cruz como ofrenda por usted y por mí, porque nosotros somos el pueblo. Aleluya. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir, pero bueno, vamos a seguir explicando. Ese es el corazón de lo que hoy quería decirles, hermano. Ahí ya les compartí la esencia, el néctar de todo lo que quiero hoy abarcar en esta enseñanza. La ofrenda por el pueblo, dice, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado, obviamente, del pueblo como el primero. Así que esta ofrenda del pueblo era el sacrificio de un macho cabrío. Esta ofrenda era para la expiación, palabra clave para entender y discernir, para la expiación por el pueblo. Y cuando habla de expiación está en relación al pecado. Este macho cabrío entonces era para la expiación del pueblo y era ofrecido por el pecado del pueblo. El macho cabrío que se menciona aquí es un animal que representa rebeldía, desorden, insujeción, muy diferente en su naturaleza a una oveja. El macho cabrío es un animalito indomable, por naturaleza es rebelde. Y el sacrificio de este macho cabrío, escuche y aprenda, representa la persona de Cristo, la obra de Cristo, haciéndose pecado por nosotros y yendo a la cruz a morir como pecador. Él se hizo, se identificó con nosotros, tomó nuestra condición, nuestra naturaleza rebelde, y en esa condición humana de pecado fue a la cruz a morir por nosotros como sacrificio para que fuéramos expiados y tuviéramos el perdón de nuestros pecados. La realidad espiritual de lo que aquí se menciona como una imagen, como una figura, como una maqueta, como una sombra, la realidad espiritual está en 2 de Corintios 5:21. Ahí se menciona, ahí se cumple la realidad de Levíticos 9:15. Mire lo que dice
hablando de Cristo, de su muerte, de su sacrificio, de la ofrenda, de su cuerpo, de su muerte por nosotros, dice: al que no conoció pecado, santo completamente, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí se cumple la realidad de la ofrenda de aquel macho cabrío. Cristo se hizo pecador para que el pecador sea hecho santo en la justicia de Dios. El que no conoció pecado se hizo pecado, se hizo en nuestra naturaleza rebelde, desobediente. Murió como pecador, murió como rebelde para justificarnos delante de Dios, aunque nunca se rebeló, aunque siempre fue obediente al Padre, pero Él tomó nuestra naturaleza y fue a la cruz. El macho cabrío es la ofrenda de Cristo, muriendo en su lugar, muriendo en mi lugar como pecador, para que ahora seamos perdonados, limpiados de todos nuestros pecados. Regresemos a Levíticos 9, 15, 16, gloria al Señor. Entonces, esta primera ofrenda es figura de Cristo muriendo por nuestra expiación como pecador, para que nosotros fuéramos perdonados. Eso es lo que representa la muerte, el sacrificio del macho cabrío. El macho cabrío obviamente habla de nuestra naturaleza, y en verdad nosotros los seres humanos por naturaleza somos muy rebeldes, hermanos. Por naturaleza, aunque nuestra naturaleza es pecaminosa y rebelde, por la obra de Cristo Él nos mira como ovejas. Mire qué precioso. Nos mira como corderos, porque Él como cordero fue llevado a la cruz. Ahí entra otro aspecto. Dios nos mira en Cristo como ovejas, aunque por el pecado, por naturaleza, éramos como machos cabríos. Pero ahí entra la obra de Cristo, tomando tu pecado, mi pecado, tomando tu naturaleza, mi naturaleza, y ofrendándose en la cruz por la expiación de nosotros. Vamos a ir al versículo 16. Bueno, el 15, el 16 habla de lo mismo. Vamos al 17, por favor. Aquí hay otro aspecto importante. Ofreció a sí mismo la ofrenda. Obviamente del contexto está hablando del macho cabrío. Y llenó de ella su mano. O sea que el sacerdote Aarón agarró aquel animal descuartizado y llenó su mano de la ofrenda, de la carne, del cuerpo. Todo el cuerpo de ese animal fue puesto sobre la mano del sacerdote. Y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Aquí hay algo muy espiritual que tiene que ver también con nosotros. Aarón ofreció la ofrenda y la Biblia dice que llenó de ella su mano. ¿Qué significado tiene eso en lo espiritual en relación a nosotros? ¿Qué significado tendrá? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, nos quiere enseñar a través de esta revelación? Llenó de la ofrenda su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. La ofrenda es, ¿quién es la ofrenda? La ofrenda es Cristo. Cristo es la ofrenda. Y de esa ofrenda debemos de llenar nuestra vida. Espiritualmente significa que la vida de Cristo debe de estar siempre presente en lo que representan nuestras manos. ¿Y qué es lo que representan nuestras manos? Se lo he enseñado muchas veces en los miércoles anteriores. ¿Qué representan nuestras manos? En la Biblia las manos
¿Qué significado tienen espiritualmente? ¿De qué hablan las manos? Nuestras acciones. Las manos son un instrumento de lo que tú haces, de nuestras acciones humanas. Y que la ofrenda por el pecado del pueblo estuviera en las manos del sacerdote. Esa ofrenda llenaba las manos del sacerdote. Habla, hermanos, que ahora en Cristo, Cristo debe estar presente, hermanos, en todas nuestras acciones humanas. La mano llena de la ofrenda representa a Cristo presente en todo lo que tú haces, en todo lo que yo hago. Y en verdad, la vida cristiana es cristocéntrica, hermanos. Cristo debe estar presente en todo lo que tenga que ver con tu vida. Esa es la gran diferencia entre la religión y el evangelio, que Cristo es el fundamento y está presente en todo lo que tenga que ver con mi vida. En cambio, la religión pues llenan de muchas cosas menos de Cristo. Gloria al nombre del Señor. La hizo quemar sobre el altar. Esa ofrenda que estaba en las manos, esa ofrenda que estaba llenando las manos, la hizo quemar sobre el altar. Si las manos representan nuestras acciones y si la ofrenda representa a Cristo, entonces, hermanos, quemar sobre el altar aquella ofrenda que es Cristo, que estaba en las manos, las acciones, hermanos, significa que nuestra humanidad en Cristo debe de estar siempre unida a la experiencia de la cruz. La realidad de esa ofrenda que llenaba las manos y que era quemada en el altar, hermanos, la realidad la expresó el apóstol Pablo cuando él dijo, hermanos, que para él el vivir era Cristo y que con Cristo estaba juntamente crucificado. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ahí está la realidad de este texto de Levíticos 9:17. La realidad es esta. Este es el cumplimiento espiritual de aquella ofrenda que es Cristo, que llenaba la mano, nuestras acciones, y que era llevada al altar, tipo de la cruz, para ser quemada. Ahí está la realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo en mí, llenando mi vida, llenando mi humanidad, llenando tu humanidad. Todo redunda en Cristo. Ahora lo que vivo en la carne, lo que vivo como humano, lo que vivo como hijo de Dios aquí en la tierra, temporalmente, lo que yo viva como persona de la tierra, siendo hijo de Dios, lo viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está, hermanos, la realidad. Cristo llenándonos por completo, y todo lo que viviremos lo viviremos en Cristo. Amén. Yendo con Cristo, andando con Cristo, experimentando la obra de Cristo. Creo que aquí queda completamente claro. Vamos a Levíticos 9:18. Yo sé, hermanos, que estoy hablando de aspectos espirituales. Amén. Gloria al Señor. Dios le dé el discernimiento para poder entender esto. Versículo 18. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz. Aquí comienza la segunda ofrenda por el pueblo. La segunda ofrenda era la ofrenda de paz. La primera ofrenda era del macho cabrío para expiación de los pecados, para que el pueblo fuera perdonado. La primera ofrenda, un macho cabrío. Una segunda ofrenda se menciona aquí, compuesta del buey y el carnero como sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Vamos a meditar en esto. El sacrificio del buey y del carnero era parte de la segunda ofrenda por el pueblo, ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz representa también a Cristo. Mire cómo la palabra es tan profunda, hermanos. Por un lado, Cristo está representado en el macho cabrío, hablando en un aspecto negativo en relación al pecado del pueblo. Pero también Cristo está representado, hermanos, como el buey y como un carnero.
Y estos dos animales representan a Cristo muriendo por nuestra reconciliación. La ofrenda de paz era una ofrenda de reconciliación, por ello se le llamó ofrenda de paz. El buey sacrificado, hermanos, es Cristo muriendo como siervo humilde, siervo de Dios y siervo de todos. Él vino a este mundo a servir. Por eso se le representa como un buey, porque el buey es un animal que se utiliza en el servicio del hombre, para el servicio del hombre en el campo, en la labranza. Ahí miramos la humildad de Cristo, su capacidad de servir, y aún así yendo a la cruz a morir para que ahora el pecador esté en paz y esté reconciliado con Dios. Ahora el carnero también representa a Cristo. El carnero es Cristo muriendo como lo más rico y abundante de la provisión de Dios para todos. El carnero, hermanos, era un animal robusto, de mucha carne, amén, rico, abundante de provisión. El sacrificio de Cristo entonces, al morir como buey, al morir como carnero, trae paz y reconciliación con Dios. Y por medio de ese sacrificio, ahora nosotros podemos servir de lo que habla el buey y podemos recibir la abundante provisión de Dios para nosotros como nuestro carnero. Esa abundante provisión está revelada en los versículos que siguen, 19 y 20. Y ya voy a terminar casi, Mire lo que dice el 19 y el 20. Ahora póngale entendimiento a esto. Las grosuras del buey y del carnero. Las grosuras. Ahí quiero que mire con atención la palabra grosuras del buey y del carnero. La grosura que estaba en la cola, la grosura que cubre los intestinos, hablando de la grosura que estaba sobre los riñones, la grosura del hígado. Pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar. Ahí la palabra clave es la palabra grosura. Era lo que más abundaba del cuerpo sacrificado del buey y del carnero. Estas piezas, estas partes que se mencionan aquí del buey y del carnero sacrificado, escuche y aprenda, estoy hablando realidades espirituales, son los beneficios de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros. O sea que hay un aspecto espiritual de Cristo revelado y expresado simbólicamente por medio de la grosura. ¿Cómo lo sé? Porque la grosura del buey y del carnero, de la cola, la grosura de los intestinos, los riñones, del hígado, la pusieron sobre el pecho y la llevaron al altar, las quemaron en el altar. El altar representa la cruz. Entonces, hermanos, la grosura, toda la grosura del buey y del carnero, escuche, representa lo rico, lo más abundante, lo más profundo de nuestro Señor Jesucristo, ofrecido a Dios como ofrenda sobre la cruz. La grosura es lo más rico, lo más abundante, es la provisión de Dios para nosotros, el suministro de lo profundo, de lo abundante, de lo que me bendice, de lo que me prospera, de lo que me llena, de lo que imparte vida, bendición, salud, prosperidad a la iglesia. De eso habla la grosura, eso representa la grosura. La grosura es el beneficio de la cruz para todos nosotros los creyentes. La grosura es la vida plena, abundante, rica y profunda de Cristo para nosotros. ¿Quiere ver la realidad espiritual de la grosura? Está también ahí en la palabra. Mire lo que dice el versículo 5. Ahí está la grosura. Como de meollo. ¿Y de qué? Y de grosura será saciada mi alma. Ahí está hablando en un aspecto espiritual. Porque obviamente, hermano, no es que nos vamos a comer la grasa de un animal. Aquí está hablando de una realidad espiritual que
está representada en la grosura. Así que, ¿qué representa la grosura? Esa vida victoriosa que Cristo te da, esa vida bendecida que Cristo te da, la vida abundante que Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es lo que representa la grosura. Esa vida de gozo abundante, esa vida de paz, de bendición espiritual, familiar, material. Hermanos, esa vida que te enriquece, esa vida que te llena, está representada en la grosura. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y por ello, en agradecimiento, con discernimiento, dice, y con labios de júbilo te alabarán mi boca. Así que, hermano, no se asuste, ni me critique, ni se espante. Después que yo me levanté del COVID, de estar postrado como mes y medio en la cama sin levantarme, hermanos, yo le dije a mis hijas: si ustedes me siguen mirando que en la alabanza danzo, brinco y grito, van a entender el por qué. Porque estoy agradecido, porque Dios me salvó de la muerte, porque me dio otra oportunidad, porque me levantó. Hermanos, esa es la grosura, el suministro de vida, la calidad de vida que viene como beneficio de la cruz, por la obra, por el sacrificio de Cristo por nosotros. La grosura nos bendice. Saciarás mi alma, y por saciar mi alma de lo más rico de Cristo, de lo más abundante de Cristo, de lo más profundo de Cristo, de lo más exquisito de Cristo, por saciar mi alma, con mis labios, con labios de júbilo, te alabará mi boca. Así que al que más agradecimiento tiene en una congregación, hermanos, siempre son los que más gritan. Somos los que más gritamos a veces. Somos los que danzamos. Amén. Porque nos sobran motivos para agradecerle a Dios. ¿Cómo no estar agradecidos si Él nos cambió nuestra vida? Nos bendijo. Nos ha dado una vida diferente, donde cada día es una experiencia grata con Él, y una experiencia poderosa, como a veces los comparto ahí con imágenes en las redes sociales. ¿Cómo no estar agradecido con Él? Algo más para terminar. Levíticos 9:20. Ya, llegamos al 20. Levíticos 9:20. Gloria al Señor. Levíticos 9:20, por favor, dice: y pusieron las grosuras, ¿dónde? Sobre el pecho. ¿Qué significado tiene eso? Para los que están conectados espiritualmente conmigo, miren todo lo que significa espiritualmente. Yo quiero que usted le ponga discernimiento a esto. Y pusieron las grosuras sobre los pechos del buey y del carnero. El buey y el carnero es Cristo. Y la grosura de sus cuerpos sacrificados lo pusieron sobre el pecho de ellos. Y así las quemaron sobre el altar, tipo de la cruz. ¿Qué significa espiritualmente esto? Escuche y aprenda. La grosura, toda la grosura era puesta a la altura del pecho de los animales. El pecho representa el corazón, a la altura del corazón. El pecho, tanto en nosotros los seres humanos como en los animalitos, el pecho, el corazón siempre está dentro del pecho. ¿Qué significado tiene esto? Significa que lo rico y lo abundante de Cristo está en relación a su amor. El pecho representa el corazón de Cristo, el amor de Cristo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Lo que yo he vivido y he experimentado desde el principio de mi conversión, hace 25 años atrás. Enamórate de Cristo, ama a Cristo, enamórate de Él, vive en su amor, anda en su amor, camina en su amor,
y nunca faltará lo rico, lo abundante, lo poderoso, lo bendecido, lo próspero, lo pleno de Cristo en tu persona. La grosura, la realidad espiritual de la grosura se convertirá en una realidad en tu persona a la medida que tú vivas en el amor de Cristo, andes en el amor de Cristo, porque de lo más rico y abundante que tu alma pueda recibir vendrá del amor y del corazón de nuestro Señor Jesucristo. La grosura estaba en relación al corazón, al pecho, dándonos a entender que solamente, hermanos, andando en el amor de Cristo podemos experimentar lo rico y lo maravilloso de la vida abundante que Cristo prometió. Él es nuestra ofrenda de paz. ¿Para qué? Para que vivamos en su amor, para que vivamos en reconciliación con Dios, para que disfrutemos de las bendiciones que vienen como fruto de su sacrificio en la cruz, el altar. Póngase en pie, por favor.